Nosotros, los diputados Carlos Mario de la Cruz Alejandro y José del Carmen Herrera Sánchez de la fracción del PRI. Buenos días, bienvenidos aquí a Telereportaje. Buenos días, doctor. Sí. Queremos agradecerle a nombre de la fracción parlamentaria del PRI el espacio que nos da para fijar un posicionamiento en torno al proceso legislativo que se está dando con el tema de la ley de transporte. Vengo a nombre de los diputados del PRI, a los cuales coordino, puntualizando que no venimos a algún enfrentamiento verbal, ni mucho menos. Nosotros somos gente seria, de trabajo, propositiva, pero sí queremos señalar algunas situaciones que se han estado dando durante todo el proceso. Si me permiten, redactar un documento. Redacté un documento que está viene consensado. Consensado con toda la fracción. Así es, Okay. Si me permite. Por favor. Buenos días. Agradecemos este valioso espacio que hoy se nos brinda para dirigirnos a todo el pueblo de Tabasco y manifestar nuestra postura sobre los recientes acontecimientos ocurridos en torno a la nueva ley de transporte para Tabasco. Porque sabemos que este es un tema que mucho interesa. Nos queremos dirigir a todos los tabasqueños, pero en especial nos queremos dirigir a los usuarios y a los transportistas. Nos dirigimos a ti que nos escuchas y que todos los días usas el transporte público para dirigirte a tu trabajo, a tu escuela o hacer las compras del diario. Nos dirigimos a ti que día con día te ganas la vida conduciendo un trambús, una combi, un taxi, un camión de carga, un volteo. Lo primero que queremos decirte es que el día de mañana, en el Congreso local, se va a dar un nuevo albazo legislativo por parte de la fracción parlamentaria del PRD. ¿Qué quiere decir albazo legislativo? Quiere decir que los legisladores del PRD ya se pusieron de acuerdo para que este martes se apruebe la nueva ley de transporte, imponiendo su voluntad sin tomar en cuenta la voz de quienes deben y pueden opinar, en este caso como tú, como usuario, como trabajador del transporte público. Quizá en este momento tú dirás, bueno, eso de albazo legislativo se hacía en otros tiempos, es algo que algunos políticos lo hacen cuando son mayoría. Sí, pero acuérdate que ellos prometieron que no recurrirían a estas viejas prácticas. Dijeron que ellos no serían iguales. ¿Recuerdas que decían que todo iba a ser diferente? En realidad no se ha cumplido. Por si no lo sabías, prácticamente todas las leyes y reformas que se han aprobado en el Congreso de Tabasco han sido enviadas por el Ejecutivo y tal cual son aprobadas casi en lo inmediato por la fracción parlamentaria del PRD. Por el contrario, todas aquellas propuestas de otros partidos, al menos que respondan a sus intereses, las rechazan o las mandan a analizarlas en comisiones. ¿Y sabes qué pasa cuando esas propuestas las mandan a comisiones? Sí, efectivamente, tal y como lo estás pensando, ahí se quedan archivadas o de plano dictaminan que no proceden sin haberlas analizado con seriedad y profundidad. Así es como la fracción del PRD ha venido aprobando una serie de leyes sin haber sido analizadas a fondo, sin haber cumplido todos los trámites legislativos, sin ajustar al rigor jurídico, imponiendo su mayoría y dando albazos legislativos una y otra vez. Prueba de ello, la ley de APPs, la ley de despenalización de la difamación y la calumnia y recientemente la ley del transporte. En estos últimos días seguramente te has enterado que se discute una nueva ley para mejorar el transporte público en Tabasco. Es un tema que te interesa porque como usuario quieres un mejor servicio y como transportista o conductor quieres mejores condiciones para hacer más rentable y productivo tu trabajo y negocio. Hasta aquí todos coincidimos. Sin embargo, resulta que la iniciativa enviada por el Ejecutivo a la ley de transporte no se tomó en cuenta tu opinión, ni la opinión de los transportistas, ni mucho menos la opinión de los diputados de otros partidos quienes presentaron otras propuestas de ley con el mismo fin de mejorar este servicio. ¿A poco el gobierno o los diputados del PRD te pidieron tu opinión sobre su propuesta de ley de transporte? Es más, tú como usuario o tú como transportista que nos estás escuchando, seguramente no conoces a detalle esta propuesta. ¿Sabes de verdad todos los cambios que contiene y cómo estos cambios van a afectar tu trabajo? Si no cuentas con esa información, ¿cómo podrás manifestarte a favor o en contra de dicha ley? Seguramente poco conocerás a detalles las otras propuestas. Bueno, pues de eso se trata la lucha que un buen número de diputados hemos venido dando para que se escuche tu voz
como usuario y tu voz como trabajador del transporte público y de carga. No es justo ni correcto que en un tema tan importante que a todos nos interesa solo decidan unos cuantos sin escuchar la voz de los directamente involucrados. Pues ¿qué crees? Aquellos que te dijeron en campaña que tú ibas a ser diferente, que te prometieron y juraron que no iban a cometer los mismos errores, pues ya decidieron no escuchar tu voz ni tomar en cuenta las propuestas ni ideas. A pesar de que este fin de semana se comprometieron a recibir y analizar las propuestas de los transportistas, este mismo viernes, a puertas cerradas, se reunieron los diputados de la fracción parlamentaria del PRD que integran la Comisión de Transporte y aprobaron la propuesta enviada. ¿Qué va a pasar el martes en el Congreso? Primero, los diputados del PRD van a someter a votación la propuesta de ley de transporte enviada por el Ejecutivo. Luego abrirán el espacio de debate con las demás propuestas. Posteriormente dirán que se dio el debate para que al final aprueben lo que ya ha sido decidido. Lo que nosotros estamos pidiendo es que antes de debatir una propuesta de ley de transporte en la Cámara de Diputados, primero se escuche al usuario, al transportista, así como a todos los que quieran participar sin ser especialistas en el tema. Es lo justo, es lo correcto. Luego que tú tengas la oportunidad de conocer a detalles las diferentes propuestas y que se haya debatido a fondo, se debe someterse a votación que sea considerada la mejor iniciativa de ley de transporte. Tú lo sabes, a nivel nacional se han abierto los espacios para debatir las grandes reformas del país. ¿Por qué en Tabasco no podemos hacer lo mismo? Si como dice el gobierno su propuesta es la mejor, ¿por qué no someterla al escrutinio público? ¿Por qué no revisarla con las demás propuestas? ¿Cuál es la prisa por aprobar una nueva ley de transporte? Porque primero se comprometieron a analizar las propuestas y casi de inmediato se aprobó en comisiones el dictamen. Es lógico que si una propuesta la presenta quien está en contra de ella, pues no dará la mejor opinión de ella. Lo que sucedió el pasado viernes cuando el titular de la Secretaría de Transporte vino a hablar a este mismo programa a favor de su propuesta y en contra de las otras iniciativas. Tú tienes derecho a conocer lo que ellos proponen en voz de ellos mismos, pero también tienes derecho a conocer las otras propuestas en voz de quienes las han hecho. Es sano que esto se haga en los medios de comunicación, pero también es un deber que esto se haga donde se discuten y aprueban las leyes, que es precisamente en la Cámara de Diputados. Este ejercicio lo hacemos prácticamente como un testimonio, porque como te decimos, ya está todo listo para que mañana se apruebe por mayoría la iniciativa de la ley de transporte del gobierno del Estado. Es cuanto. Bien, nada más una cuestión, porque insisten en que no se escucha la voz del ciudadano y se ha hablado mucho de los foros. En estos foros no se escuchó la voz del ciudadano, no estuvieron abiertos a esto. ¿Puedo contestar? Sí, por favor. Sí, mira, Chuy, la semana pasada, el jueves para ser específico, la Comisión de Transporte citó a los transportistas con la idea, así decía, de hacer una mesa de trabajo con la idea de que se pudiera dar un mejor consenso de la nueva ley de transporte. Nosotros como diputados, aunque no formamos parte de la Comisión de Transporte, asistimos porque tenemos derecho de voz, no de voto, y asistimos, como bien señaló el diputado coordinador, pues también como testigo para presenciar lo que ahí iba a ocurrir. La mayoría de los transportistas, cuando hicieron uso de la voz, inclusive leyeron y entregaron un documento en el que pedían que se les entregara la iniciativa que había enviado el Ejecutivo, la iniciativa que había presentado el PRI, que formalmente no se había hecho, y todas las demás iniciativas, porque hay otras inclusive presentadas por diputados del PRD, como el caso de la diputada Verónica. Además, pidieron de que se les diera un tiempo prudente para que pudieran analizar los proyectos finales que habían llegado al Congreso y en consecuencia poder vertir sus opiniones. El compromiso que hizo ahí la presidenta Jovita es que serían escuchados y serían atendidos sus razonamientos.
Un servidor hizo uso de la palabra en esa comisión precisamente para decirles que sería muy lamentable que esa reunión fuera la única que se hiciera y que se clausurara la etapa de presentación de propuestas, de análisis y debate parlamentario de todas las iniciativas. Ellos dijeron que no, que efectivamente se iba a escuchar a la opinión de todos los transportistas. Inclusive cuando hizo uso de la palabra el líder de los taxis amarillos, él dijo que lamentaba mucho que le habían avisado con poco tiempo a esa reunión, que no le habían dicho de qué se trataba y que no había llevado por ello un documento donde incluyeran sus propuestas y lo que le interesa que se incluya en la nueva ley de transporte. Entonces, ¿qué ocurre al día siguiente? Nos enteramos que se reúnen en oscurito, nos enteramos que la comisión dictamina donde acepta la propuesta del Ejecutivo para enviarla ya al Pleno. Entonces esto manda una mala señal de que no hay la apertura, de que no hay la pretensión de escuchar, de que no hay el interés de buscar un verdadero consenso en donde se pongan en la mesa todas las propuestas, se analicen y que sean la mejor que convenga no solamente a los transportistas, sino por supuesto a los usuarios del servicio público. El viernes pasado que estuvo aquí el secretario José Antonio de la Vega hacía un análisis de la propuesta de ustedes y la propuesta del señor gobernador que envía ante el Congreso, destacando por qué una sí, por qué la otra no. Sí, es correcto. Ahí hay varias cosas que el secretario apunta, pero que no corresponden a la realidad. Él dice cosas para desacreditar el otro proyecto, pero hay muchas cosas que él las está manejando de manera tendenciosa. Voy a poner un ejemplo. Él dice que los diputados del PRI o la propuesta del PRI quiere que la concesión sea por 30 años, de manera ininterrumpida. Y eso no es real, ¿sí? Ese es un plazo máximo que estamos proponiendo, pero que está sujeto a una serie de condiciones de las unidades, de la prestación del servicio, de los mismos procedimientos de verificación que hace la misma autoridad. Entonces, no es real lo que el secretario está diciendo. En segunda instancia, ¿sí? En lo que toca, por ejemplo, a los pochimóviles como los conocemos, él dice de que en el caso de los pochimóviles solamente puedan tener el derecho a un pochimóvil la persona que lo vaya a manejar. Eso lo entendemos nosotros como una cuestión de discriminación, porque vamos a tener casos en donde los dueños de los pochimóviles van a ser mujeres o pueden ser personas con discapacidad, y en tal condición o la mujer, por atender otras tareas propias del hogar, o la persona con discapacidad, por no poder físicamente manejar su unidad, pues va a ser excluido de poder accesar a un tipo de concesión para prestar este servicio. Bueno, lo de la mujer, ya, yo creo que ya no opera, porque la mujer ya ha demostrado que puede estar en cualquier campo, y vemos mujeres taxistas y mujeres pochimovilistas, etcétera, etcétera. Es correcto. Y también vemos que atienden su hogar y trabajan, etcétera, etcétera. Lo de las personas con alguna discapacidad, bueno, pues es otra historia, ¿verdad? Así es. Por cierto, nos habla el licenciado José Antonio de la Vega, quiere precisamente intervenir después de lo que hemos estado platicando. Sí, Pepe Toño, buenos días. Muy buenos días, Chuy. Un saludo para todo el amplio auditorio de la XCBT. También saludo con mucho respeto a los señores diputados, al diputado coordinador y al diputado Herrera. Quisiera solamente hacer unas pequeñas precisiones sobre lo que ellos han expresado, sin afán de polemizar, porque el debate ellos lo deben de tener en el Congreso, pero sí decir respecto de los foros, porque
nosotros tenemos la manera de documentar, y así lo hemos acreditado con videos y fotografías, de que en estos foros se consultó a todos los transportistas del Estado, en los foros regionales donde participaron los compañeros transportistas que hoy se oponen a la ley. Posteriormente, recordemos que esta ley tiene elaborándose 1 año y medio, no es una ley al vapor. Yo creo que nunca en la historia del Congreso se había hecho una ley con tanta anticipación, con tanta consulta a los involucrados de los gremios, y posteriormente hicimos un anteproyecto al cual fueron invitados todas las agrupaciones, los volqueteros, las grúas, los taxistas, los pochimóviles, los de las combis, todas las modalidades de transporte público estuvieron en mi oficina en la Secretaría, las uniones representativas, ahí estuvieron Daniel Balcázar, ahí estuvo David Jicotencal, ahí estuvieron todos los compañeros opinando, y ahí no hicieron observaciones de ningún tipo. Es decir, las que hicieron luego por escrito, muchas de ellas, las que eran atendibles, Chuy, fueron incorporadas al proyecto del Ejecutivo. Las que consideramos que iban en un sentido contrario al espíritu de modernidad que quiere impulsar el señor gobernador del Estado en materia de transporte, que es una de las quejas sentidas, pues no las aceptamos porque de alguna manera iban a atentar contra el usuario, contra el hecho de poder tener unidades renovadas, el hecho de poder combatir la corrupción al interior, el hecho de dar la libertad para que el día de mañana se puedan otorgar concesiones a nuevos concesionarios y no únicamente a los mismos, y fomentar monopolios desde el interior de la Secretaría. Hay que recordar que esta ley de 2003, la que está vigente, Chuy, la hizo el PRI, la votó el PRI, y en esa ley es donde dice que no hay derechos preexistentes, que se mantiene un régimen de concesiones. En esa ley precisamente se habla de que, como en la mayoría de las leyes del país lo establece, que los transportistas, cuando haya algún desastre natural, cuando hay alguna situación, un terremoto, como por ejemplo el accidente que ocurrió el año pasado en el Pozo Terra, donde todos los transportistas de Nacajuca, al llamado de la Secretaría, estuvieron al pie de las comunidades de manera gratuita para estar en disposición de movilizar a la población, como lo establece la ley vigente y como lo establece también el título de concesión de cada concesionario del Estado de Tabasco. Y ellos plantean ahí, por solamente dar un botón en la propuesta de los compañeros del PRI, que hacen suya la propuesta de estos transportistas, que ya no, que se les tenga que indemnizar todos los gastos de la operatividad, la gasolina, los sueldos de los trabajadores, pues entonces ya no es una labor gratuita, altruista, como ocurre inclusive a nivel federal. Entonces, nos pareció que ese tipo de propuestas, que no tenían nada que ver con la reforma real al transporte de Tabasco, con la modernidad que se requiere, pues no eran atendibles, por eso las dejamos de lado en la propuesta del Ejecutivo. Y cabe mencionar, el gobernador tiene constitucionalmente su derecho de iniciativa. La ley no la va a aprobar el gobernador ni el Ejecutivo. Es un tema de colaboración entre poderes, entra a la comisión, no fue un albazo legislativo, lo niego categóricamente. Chuy, hoy cumplió 2 semanas que la iniciativa se presentó por parte del Ejecutivo en el Congreso del Estado. Una ley que se ha venido discutiendo en los programas, yo he estado en muchas entrevistas, hemos discutido con los transportistas, no es una ley al vapor. Leyes al vapor, las que se hacían en anteriores administraciones, que llegaba la iniciativa del Ejecutivo hoy, ese mismo día entraba a la Junta de Coordinación Política, al siguiente día, esa misma noche sesionaba la comisión, ya tenían un predictamen, al siguiente día la turnaban formalmente a la comisión y en la siguiente sesión del otro día se aprobaba las leyes. Pues eso sí, ni siquiera teníamos conocimiento en aquel momento los diputados de las leyes del Ejecutivo. Esta ley la tuvieron. Ahorita acaba de decir el diputado coordinador que los compañeros recibieron la ley apenas un día antes o el mero día de la que sesionó la comisión el viernes pasado. Es totalmente falso. Yo se las hice llegar de parte del gobernador el día siguiente que fue presentada al legislativo. Tengo los acuses de recibo de muchos de ellos por correo electrónico, me contestaron, ya la revisaremos. También Neida, la diputada Neida García tiene los acuses donde se las envió a estos señores desde hace más de 1 semana y media, pero además ellos conocen perfectamente porque se los entregamos hace 4 meses el anteproyecto del Ejecutivo, que luego tuvo pequeñas variaciones con las propuestas de cada uno de ellos que fueron haciendo, pues es evidente que era un borrador de trabajo
y que ellos sostienen ahora de que aquella propuesta no es la misma que la que se presentó. Pues es obvio, si les teníamos que considerar sus propias propuestas como consideramos las de ellos, en las que eran atendibles, las que iban en el sentido de la idea que tiene el Ejecutivo de modernizar el transporte público en Tabasco. Sin afán de polemizar más, Chuy, solamente decirte que nosotros esperamos que haya un debate de altura. La Comisión de Transporte sesionó, por unanimidad determinó que el dictamen debe de ir al Pleno, después de analizar no únicamente la propuesta del Partido Revolucionario Institucional, sino la de otros legisladores, como consta y como se hace usualmente en el Poder Legislativo, que se analizan todas las propuestas y de ahí surge un dictamen que se va al Pleno, que ya no es la iniciativa del Ejecutivo. A partir del momento en que la Comisión de Transporte hace suyo el dictamen y lo manda a la mesa directiva para el sometimiento al Pleno, se convierte en un dictamen de la Comisión porque ya va modificado. Se modificó el viernes con algunas incorporaciones de los diputados de la oposición y también de otros compañeros que habían presentado iniciativas. Fueron varias iniciativas que se presentaron de la diputada Taracena, de la diputada Ana Berta Vidal Fósil, de varios compañeros que no recuerdo todos los que están contenidos en el dictamen, y ahora en el Pleno pues hay nuevamente la oportunidad de discutir y también de modificar si así lo determinase la mayoría, porque es muy importante decirlo, en todos los congresos del mundo ocurre así, puede haber disenso, puede haber debate, y al final de cuentas se vota, y es precisamente con el voto donde se construyen las mayorías en los congresos los que dan pie a las leyes que deben ser la expresión de la voluntad general, Chuy. Bien, Pepe Toño, pues, ¿quieres decir algo? Solamente un comentario al margen de lo que comenta el secretario. Yo tengo entendido que él ha sido legislador y sabe cuál es el proceso, escuché con atención. Efectivamente, aquí no se está inventando el hilo negro. Él defiende con vehemencia la propuesta que han presentado, es su papel, pero el tema es que al ser funcionario público de un gobierno en turno, pues se gobierna para todos, sin distingo de color, de partido, sin sesgos políticos, y estamos viendo que de alguna manera induce el debate hacia allá. Nosotros estamos abanderando causas ciudadanas como tenemos el derecho como legisladores para hacerlo, escuchamos las voces. Nosotros conocimos la iniciativa el día que la presentaron, pero que él dice que viene haciendo foros y que viene haciendo... Y que les enviaron la iniciativa a todos ustedes. No es cierto. No es cierto. Que tiene... nosotros nos enteramos... el acuse de recibo. Él dice que a los transportistas. Nosotros nos enteramos... No. A los diputados también. No, tampoco. No, de hecho, te comento, y lo estaba reconociendo el secretario, y le digo que es un mentiroso. Es un mentiroso porque Neida, la presidenta del Congreso, en ese momento leyó un documento donde les había mandado a notificar a los transportistas en ese mismo día a las 2 de la tarde, es decir, 3 horas antes. Y él mismo reconoce que el documento final no ha sido entregado. Pero también es un mentiroso porque la propuesta que presenta el PRI claramente dice en el artículo 97, fracción séptima, y que a la letra me permito leer, dice que los transportistas otorgar el servicio de transporte público de manera gratuita cuando la Secretaría lo determine por causas de fuerza mayor, de desastre, de salud o de seguridad pública que se requiera, siempre y cuando tenga el carácter de temporal y se aplique a las zonas que lo necesite. Es decir, el secretario descalifica sin haber leído los demás proyectos y está aferrado a que solamente sea el proyecto del Ejecutivo, que en muchos tiene coincidencia también con la propuesta del PRI. Entonces, por eso lo que nosotros le estamos pidiendo al secretario y al Ejecutivo y a todos los diputados a que se abra a mayor debate y a buscar mayor consenso la nueva ley de transporte. Y segundo, en el tema de los foros, si bien es cierto que dice el secretario que se han hecho muchos, lo cierto es que mucha gente refiere que no fueron convocados, que sus propuestas no fueron escuchadas. Y para cerrar, el Congreso
tiene mayor jerarquía y habrá de ser quien tome la decisión, y en el campo del Congreso es donde se debe de dar el amplio debate, el debate más rico, más interesante, porque la responsabilidad de la aprobación de la ley no está en la cancha del secretario, está en la cancha del Congreso de Tabasco. José Antonio La Vega, ¿quieres agregar algo? Sí, efectivamente, yo no los voy a calificar de mentirosos porque me merecen respeto los señores diputados. Cuando dicen que los transportistas no fueron convocados, Chuy, ahí están las fotografías, las intervenciones de estos compañeros donde participaron en los foros de Cunduacán, de Comalcalco y de Teapa. O sea, ellos pueden decir una cosa, pero las pruebas demuestran lo contrario. No se trata de hacer descalificaciones de mentiroso. Yo aporté pruebas en la conferencia de prensa a la luz de todos los medios de comunicación. Pero bueno, acaba de decir una cuestión que me revela un dato que me preocupa, porque quiere decir que no leyeron la propia propuesta del PRI, cuando dice que por causa de fuerza mayor podrán prestar el servicio a los transportistas en el caso de desastres. ¿Por qué no lee el último párrafo del artículo de la propuesta del PRI, donde dice, si bien es cierto que dice eso, luego dice en el último párrafo, el Estado, la Secretaría, proveerá los pagos a los transportistas que se devenguen por la gasolina, los choferes, los insumos? O sea, es decir, está leyendo nada más una parte pretendiendo engañar. Que saque su iniciativa del PRI y la podemos leer el último párrafo para que no le engañen, porque yo entiendo que al calor de las prisas pues no se pueden leer todos los documentos ni memorizarlos todos. Pues me parece que él debe leer en el artículo de la iniciativa del PRI la última parte en el tema que acaba de hacer mención. Pero, aquí la traen aquí, esa parte, lo que traemos un resumen nada más aclarando ahí. No tiene todo el completo de lo que está señalando ahorita José Antonio. Efectivamente, esa parte se menciona, la que dice él, pero que lo lea bien. Es para otro tipo de actividades, no cuando haya inundaciones o cosas de carácter urgente, que la misma Secretaría lo va a determinar. En este caso, esa es una propuesta de los transportistas que a veces les piden apoyos de otro tipo y que ellos cargan con todo el costo. ¿Qué quiere decir con otro tipo? Bueno, pues a veces traen gente a la feria, traen actividades de gobierno y pues vienen de gratis. Entonces ellos lo que propusieron, bueno, que cuando menos pues se le pague al chofer, se le dé el combustible para pues dar el servicio de manera gratuita, ¿no? Pero no para el caso de desastre. No del caso de desastre. Que esa parte quede muy clara, porque con eso no señala que nosotros estamos proponiendo una ley que protege a las mafias transportistas, y no es cierto. Yo lo que aprecio es que el tema no está suficientemente discutido. Con lo que está diciendo ahorita el secretario, me vuelve a confirmar que el tema no está suficientemente discutido. Con lo que ocurrió en la Comisión de Transporte, con lo que dijeron los que asistieron ahí, el tema no está suficientemente discutido. Por lo tanto, debe de seguirse discutiendo y no llevarlo a votar de manera apresurada al estilo Albazo. Porque lo único que tienen en este momento es el mayoriteo, pero no la razón para sacar la iniciativa. Bien, de salida, José Antonio. Bueno, pues me confirma que no han leído su iniciativa. En ningún momento la iniciativa del PRI, y yo sí les puedo decir a ellos que yo sí la leí con interés, en ningún momento plantea que se les pueda dar dinero a los transportistas cuando se les pida que vengan a alguna cuestión del DIF o alguna cuestión de la feria, etcétera. Es totalmente falso, eso no lo plantean ellos en su iniciativa. Lo que plantean es el tema de cuando hay un desastre natural y que se le puede pedir auxilio a los transportistas para apoyar a la población. ¿Tienes esto ahí a la mano? ¿Puedes leerlo textualmente, José Antonio? Pues mira, no tengo aquí, porque estoy en mi casa todavía, la iniciativa completa, pero dice efectivamente que los transportistas podrán prestar el auxilio en caso de desastre natural, podrán ser convocados, como lo dice la ley vigente y lo dice la propuesta del Ejecutivo, pero agregan un párrafo final, que no lo sé de memoria, pero que dice más o menos así. Dice, en este caso del artículo del párrafo anterior, dice, de la Secretaría, el Estado deberán proveer el pago del combustible, del chofer y de los insumos que se generen por el auxilio que puedan prestar a la población. Quiero decirte, Chuy, que cuando se han dado estos auxilios, que no es la primera vez, cuando la inundación del 2007 y en otros casos el Estado les ha pedido el apoyo, siempre los transportistas han apoyado al gobierno y a la población de manera desinteresada, y hay que decirlo, lo hacen precisamente por una cuestión humanitaria, pero también porque lo dice la ley. Entonces, a mí me parece que estarle quitando estas facultades
que van en detrimento del apoyo de la población y que en un momento dado, en una crisis económica o un desastre natural, aunado a lo que ya se pierde, todavía se tengan que tener previsiones presupuestales para pagarles. Son medidas temporales, Chuy, que duran 2, 3, 4 días, es para evacuar una población, para mover a la gente, que no se debe cobrar. Ellos lo plantean así en su propuesta y lo que me están demostrando es que ni siquiera la han leído. Me da mucha pena eso, pero deberían de traer su propia propuesta y leer el último párrafo de ese artículo, que ahorita te lo voy a conseguir precisamente para leértelo, ahorita me lo van a enviar, para que veas cómo ellos mismos se contradicen en la parte. Está el tema ampliamente discutido, Chuy. Es un grupo de transportistas muy respetable que puedan oponerse. Nosotros no estamos diciendo lo contrario, pero en el Congreso se aprueban leyes y las leyes se aprueban con mayorías, como ha sido siempre, y no va a ser la excepción ahora. Yo creo que debe discutirse y que finalmente se vote y que sea lo que los diputados y diputadas del Congreso mejor determinen para el Estado. Pero el documento fue suficientemente discutido, ellos lo tuvieron en sus manos, ellos han discutido con nosotros esos temas, Daniel Balcázar, David Jicotencal, los volqueteros, las 20 uniones de volqueteros, aunque dice Prats que son 20, pero hay otras que se crearon en la venta, hay 2 en el municipio del Centro, y finalmente quiero decirte que estuvieron reunidos, yo tengo las fotografías, salimos con un acuerdo consensado entre todas las uniones de volteos de cómo debería de quedar el capítulo de volteos. Así se vio, con la misma metodología, con todas las modalidades de transporte. En el caso de Pochimóviles, que lo comento de pasada con ellos, fue el PRI el que puso esa medida en la ley de 2003 y que se puso de que fuera una medida de autoempleo, y yo creo que todos coincidimos. Si alguien quiere un Pochimóvil es porque lo quiere manejar, lo quiere trabajar para que sea un sustento de su familia, y contra eso nosotros no estamos en esa tesitura de quitar esa posibilidad. Ya vimos que lo que se busca es que alguien pueda tener pues varios Pochimóviles, porque pues al tener choferes pues se fomenta el que puedan tener monopolios y seguir creciendo. Lo que nosotros estamos planteando como una excepción en la iniciativa del Ejecutivo es que los Pochimóviles, cuando tengan una situación de emergencia, un accidente de la señora, del señor, el hijo o la hija o el esposo lo pueda manejar temporalmente mientras dura esta emergencia del accidente, para que luego pueda retomar. Si no, estaríamos fomentando prácticamente que pudieran haber miles y miles de Pochimóviles sin ningún control, al poder contratarse choferes de manera indiscriminada. Entonces ese es un tema que se ha discutido hasta con ellos. Ellos no pidieron ni siquiera eso. Ellos lo que nos pidieron y nosotros atendimos es que qué pasa cuando una persona se accidenta, no puede trabajar el Pochimóvil y es el sustento de su familia. Establecimos en la ley la excepción en el caso de accidente. Bien. Finalmente, para no alargar, porque ustedes tienen muchas cosas que hacer ahí, y también los señores diputados, y el debate creo que va a darse en el Pleno del Congreso, como lo establece el procedimiento legislativo. Ahí deben de fijarse las posiciones, ahí deben convencerse a los diputados de votar a favor o en contra, habrán quienes pueden abstenerse, y eso es la normalidad en el Poder Legislativo y el espíritu de colaboración y división de poderes que debe haber entre el Ejecutivo y el Legislativo, y que sea lo que mejor resulte en beneficio del transporte público para el Estado de Tabasco, Chuy. Muy bien, pues gracias, José Antonio. Tengo que hacer una pausa, ya tengo atrasado este corte y enseguida seguimos con el tema. Son las 9:20. Conéctate en todos lados con tu tablet Telcel en Amigo Kids. Tu tablet ahora con WhatsApp para chatear, 3 GB para navegar y redes sociales ilimitadas cuando quieras y donde quieras. Telcel, la red en tus manos. Y pensar que creí que nunca podría ver a mis nietos, verlos jugar, aprender, crecer. Las cataratas no son un problema permanente. Clínica Oftalmica